se perdió nuestra maleta. Increíble. Hola amigos. Hola. Estamos en el aeropuerto de Manas, que es el aeropuerto internacional de la ciudad de Bishkek en Kirguistán. Vamos a volar hacia Almaty, nos vamos hasta Kazajistán. Llegando, tengo que rápidamente cambiarme de ropa e irme a trabajar, que tengo concierto. Pero en lo que estamos esperando les iremos enseñando un poquitico el aeropuerto y nuestra trayectoria. Así que ya saben, esto es lo que hay, así que ¡vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Pues como aquí ven, estamos en el aeropuerto Manas, como dice ahí. Dice que este aeropuerto tiene Wi-Fi gratis. Algo muy interesante porque en el aeropuerto de Almaty creo que solamente hace poco lo pusieron, pero anteriormente no estaba. Aquí tienen varios restaurantes y cafeterías donde las personas comen, meriendan antes de que le toque su vuelo, y por supuesto muchas tiendecitas donde venden distintas cosas. Me imagino que estas todas tienen duty free, ¿sí? Libre de impuestos. Aquí ven como una de joyería. Todo esto es dentro del aeropuerto Manas. Aquí esto, bueno, perfumes, alcohol, como pueden ver. Aquí a la izquierda tenemos souvenirs. Souvenirs de Kirguistán, están súper bonitos. Mira, unos gaticos. Да. Milla y Simon. Это войлок. Помнишь, мы такие маме покупали? Pomnio. Así como unos cofrecitos estilo de las yurtas. Está muy bonito. Yo tengo uno, pero gris. Hello. Это на стул у нас тоже есть. Mira qué bonito. Un reloj, pero con estilo de Kirguistán. Bueno, hay muchas bonitas. Este es el que yo tengo, este color. Y bueno, seguimos mostrando poquito a poco. Mira, hay como una cafetería que parece mexicana. Amor? Pajoche Mexicansky Café. Sí, Y se llama Tucano. Ahora se lo vamos a enseñar, que tenemos hambre. Aquí venden, como pueden ver, alcohol, distintas cositas. Estos también son souvenirs. Y aquí encontramos a Tucano, que parece tener buenas ofertas. Vamos a ver qué es lo que hay. Здравствуйте. Se ve sabroso. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Nos dieron este tenedor y esta cucharita de plástico, lo cual es bastante complicado para comer mante. Pero bueno, vamos a ver qué tal, si está sabroso o no. A mí el mante me gusta mucho, pero cuando se compra mante en otros lugares es un poco complicado. Está caliente. Вкусно? Está rico, tiene mucha carne y está jugoso por dentro, ¿no? Se ve muy bueno. Así que comeremos y después seguimos. Pues miren qué lindo el vasito de té. No, de té no, perdón, de café. Pero bueno, con el logotipo de Tucano por ese lado, y por el otro lado tiene así muchos colores. Love Pace Coffee. ¿Te gusta? Очень вкусно. Ya le trajeron el pancito a mi esposa, es con salmón, a ella le gusta mucho.
Así que estás muy contenta Нет, не y muy попали. feliz. Come, come. Как? Rico. O más o menos. Sí, Normal. Ujú. Qué bueno. Ahí como ven va mi amor. Y esta gran cola que ven aquí es la que tenemos que hacer nosotros ahora para entrar en el avión. Pero como la cola está grande, vamos a enseñarles un poquitico más, pero solo un poquito, porque si no se nos va. Y ahí ven las distintas duty free, dice que son así, pero parece que están cerradas algunas. Pero bueno. Oh, Они закрыты. hay una pizzería, Pizza Bar, Bruno Sky. ¿Por qué no comimos en Bruno Sky? Aquí ven algo de joyería, aeropuerto. Y aquí hay mucha gente que está pasando. Creo que vamos a venir solamente hasta aquí y regresamos a nuestra cola. No vaya a ser que pase rápido y nos quedemos en eso. Así que ya saben. Ahora les mostraremos cuando estemos ya dentro del avión. Es lo que hay. Pues ya estamos pasando el pasillo para entrar en el avión. Les mostraré ahora por dentro. Ya estamos en el aeropuerto de Almaty. Ya llegamos, ya pasamos el control de pasaporte. No les pude filmar en el avión porque cuando me senté quise sacar la cámara. Había una señora un poquito pesada que no quería que filmara. Ustedes saben cómo es eso. Pero bueno, pasé el control de pasaporte. Ahora estamos aquí en la estera esperando a que empiecen a dar las maletas. Todavía no ha empezado. Mientras tanto, espero aquí tranquilamente para después llamar el taxi e ir para la casa. Ir para la casa. Con mi amor. Anécdota. Una historia sin precedentes. En un avión de un vuelo de 40 minutos, increíblemente, donde la mayoría de la gente llevaba bolsa de mano, maleta como tal no tenía nadie, muy pocas personas, se perdió nuestra maleta. Increíble. Y tuvimos que ir a una oficina donde las pérdidas de maletas, esas personas dijeron que escribiéramos un documento, que cuando la encontraran nos mandaban a la casa. Pero bueno, seguimos insistiendo y ella llamó por teléfono y preguntó que revisaran. La primera vez no encontraron, después pedí revisa otra vez. Y después debe pasar por lo menos, no sé, 20 minutos. Nuestra maletica apareció. Dios mío. Son cosas que no le pasan a nadie, nada más que a nosotros. Pero bueno, por suerte, ya tenemos nuestra maleta. Ahora estamos yendo a donde se supone que tiene que llegar el taxi. Ya lo pedimos. Tenemos que correr porque estos 20 minutos nos sacaron el tiempo. Ya no nos queda casi tiempo. Tengo que llegar a la casa rápido, cambiarme de ropa e irnos para mi trabajo, para el concierto. Así que nada, les iré mostrando. Qué volada, qué vuelta, cómo está la cosa. Hola. Estamos comiéndonos una buquecita, unas papitas. Como pueden ver ahí, un refresquito. Cuando nos levantamos temprano teníamos que hacer algunas gestiones. Entonces aprovechamos ahora para comer nuestra hamburguesita. Después de esto quiero mostrarles un lugar donde van a hacer una celebración que se hace aquí todos los años, que se llama Масленица. Maslenitsa. Les iré explicando de qué se trata, mientras les iré mostrando. Y después pues hoy vamos a casa de unas amistades que nos invitaron a almorzar y les iremos mostrando la trayectoria del día de hoy. Así que ya saben. Ya terminamos a comer. Ahora estamos aquí en otra tienda Marvin. Ustedes saben que ya hemos estado en varias, pero bueno, como hoy vamos a casa de nuestros amigos que tienen un niño pequeño, queremos ver si le compramos algún juguete, algún libro infantil, algo. Pero es que las cosas que veo son como para niños muy pequeños. No sé. ¿Qué crees, amor? Там есть вот это, книжки, в которых можно красть. Ah, como libros para colorear y eso. Aquí ven. Hay algunos. Lógicamente están todos en ruso. Pero creo que algo encontraremos. Ya terminamos de comer nuestra hamburguesa. Estaba rica. No tanto como las de otras marcas, pero la otra marca estaba cerrada, que es la que me gusta a mí, que es Hardee's. Hoy comimos en Burger King. No me gusta mucho, pero bueno, es lo que había. Bueno, decidimos comprar este libro que tiene atrás como unas calcomanías. Y esas calcomanías tienen que pegarle en distintas partes del libro, Esto son como naklejki. algunos ejercicios.
Está interesante. Здесь нужно их сюда клеить. Por ejemplo, ahí arriba te dicen Собака. qué tipo de animal, y sabaca que es perro, entonces tienes que pegar aquí los distintos perros y así. Es para los niños. Y aquí, bueno, la cajera que vamos a pagar. Sí, un puerquito. Mientras mi esposa está ahí pagando, les muestro que este Marvin, a pesar de ser pequeño, sí tiene la sección de los videojuegos. Mira aquí como tiene juegos de PlayStation 4, de PlayStation 5. No veo nada de Nintendo Switch, porque como quiera que sea es una tiendecita pequeña. Las más grandes sí tienen todas las demás cosas, Xbox, Nintendo Switch. No, aquí en Kazajistán PlayStation es el más popular y por eso es el que se tiende a encontrar más. Estamos otra vez en nuestra amada tienda Waikiki. Esta vez estamos en Almaty. La última Waikiki que estuvimos fue la de Bishkek, donde compramos mi pullover y mis calzoncillos. Pero hoy estamos para comprar una ropita para esta niña que no tiene ropa para el trabajo, dice ella. ¿Sí? No. Las mujeres no importa, pueden tener 3 escaparates de ropa, nunca les alcanza. Miren qué elegante se ve mi amor. Qué linda para trabajar en la oficina. Con su chaquetica. Bella, bella. Amor, красивая видно, te queda muy bien. Ahora encontramos este, que es así un colorcito como beige. ¿Cuál les gusta más? Dejen en los comentarios qué les gusta más, el negro o este color beige. A ver, amor. Andamos forrados. Es que está haciendo frío, caballero. Salimos allá adentro ahora y nos entró un viento frío de momento que digo, oh, espérate, hay que ponerse el gorro. Estamos en camino para la celebración que les comenté, que es en un parque bonito aquí que se llama Family Park. Entonces estamos caminando hacia allá. Como pueden ver, todavía hay nieve, ya estamos a 1 de marzo. Se supone que hoy debería empezar la primavera, pero parece que se va a atrasar. Bueno, según el calendario, eso no se atrasa. Hoy es el primer día de primavera, a pesar de que haya nieve. Pero la sensación de la primavera todavía no ha comenzado. Tendremos que esperar a lo mejor 1 o 2 semanas. Veremos. Mientras tanto, seguimos paseando y les seguiremos mostrando nuestra trayectoria. Ya estamos entrando en el parque. Estoy un poquito despeinado porque tenía puesto el gorro, pero nada, no hagan caso a eso. De hecho, ya pasaron algunas personas con las vestimentas características de esta celebración. Se las enseñaré cuando estemos un poco más adentro, pero les explicaré un poquito para que entiendan de qué se trata esta celebración. Esta celebración, que se llama, ¿qué ciudad? Масленица. Maslenitsa. Es una celebración que actualmente está aprobada por la Iglesia Cristiana Ortodoxa, pero existe mucho antes de la llegada del cristianismo a Rusia. Era una celebración pagana en sus inicios, y en aquel tiempo se sentía o se pensaba que el invierno era algo maligno, algo oscuro. Era una etapa muy difícil en la vida de las personas, donde había escasez de alimentos y cosas, y para ellos la llegada de la primavera era algo muy importante. Era como la llegada de la luz, la victoria de la luz frente a la oscuridad. Y esta celebración la hacían y se comenzaba 7 días antes de que se culminara, 7 días antes de la culminación del invierno. Y con estas celebraciones como que llamaban, ¿no? Atraían la llegada de la primavera para que hubiera más prosperidad, para que no hubiera tanto frío. Y además era una mezcla de que el sol, ¿cómo decirte? Los días duraban más en invierno, dura más la noche y menos el día, y entonces ese era el momento en la unión en que tanto el día y la noche duraban exactamente lo mismo. Y debido a eso, esta celebración siempre fue muy importante para estos países, para Rusia, Kazajistán, bueno, todos los países de la zona donde hay un invierno intenso. Hoy en día ya esta celebración también toma
un carácter cultural, ya no solamente religioso, y las personas siempre la celebran, comen bastante, se divierten, porque se supone que 7 días después ellos tienen también una especie de dieta parecida a la dieta que tienen los musulmanes, que es el caso del Ramadán o el Orasá, pero la de ellos es un poco distinta, pero también hacen una dieta que no comen durante muchas horas. Por eso en el tiempo de la celebración comen bastante para llenarse lo suficiente. Aquí, por ejemplo, ya ven que están haciendo algunos tipos de juegos. Estoy escuchando voces por el micrófono, eso significa que debe haber alguna celebración por allá. Vamos a mostrarle, vamos a acercarnos y mostrarle lo más que podamos de qué es lo que están haciendo hoy en este parque, celebrando esta fiesta cultural. Aquí, por ejemplo, creo que están haciendo el juego de la soga y cada cual ala a ver quién tiene más fuerza. Es interesante. Nos vamos acercando, miren cómo hay personas, mientras más nos acercamos, más personas hay. Esto es un parque familiar, un parque que tiene también parque de diversiones. Y ahora en invierno, lógicamente, muchas de esas atracciones no funcionan, pero hoy la familia se reúne para celebrar esta fiesta. Aquí, por ejemplo, ven que también están haciendo algo, vamos a enseñarles. Que los muchachos tienen que tirar, como ven aquí, tienen que tirar eso y tienen que caer dentro de estos platos. Aquí vemos una pequeña pelea de almohadas. Interesante. Aquí vemos algunas propagandas, algunos productos. Parece que esto lo organiza una empresa que tiene hacen una vitamina C, que es como una bebida sabrosa, parece un refresco, pero que contiene bastante vitamina C. Aquí ven como hay bastantes personas ya reunidas. Allá atrás, si ven un humo a la distancia, parece que hay como una pequeña cafetería. Aquí, por ejemplo, ven, tienen que tirar ese aro para que caiga en los caballos. Imagino que los ganadores se llevarán algún tipo de premio. En este momento, como ven, estamos haciendo una actividad en el escenario. Actividades muy distintas, cantos, bailes, acrobacias. Bueno, estaban presentando distintos tipos de actividades. Y ahí, como pueden ver atrás, hay como una especie de mujeres, como si fuera un espantapájaro, pero vestido de mujer, que al final de la celebración ellos lo queman con fuego. Quiero acercarme para ver si lo pueden ver más de cerca, mírenlo aquí. Como ya les había comentado, esta fiesta se remonta al tiempo de las fiestas paganas, donde se hacían sacrificios. En este momento se hace como si fuera una representación de lo que era ese sacrificio, pero en este caso con un muñeco de paja, como si fuera una especie de espantapájaros. Aquí mismo en este parque hay como una especie de mini zoológico. Aquí algunos animalitos. Aquí vemos a un primo mío, Pavo Real, ya que yo soy Isaac Real y él es Pavo Real, viene siendo un primo de Baroy Nibrat. Realmente es un pequeño lugarcito donde hay algunos animalitos, no es algo muy grande. Y aquí hay como unos conejos. Nos encontramos unas muchachas que parece que van a cantar en la celebración y están como haciendo una especie de práctica. Están en un ensayo. Muy interesante. Este parque va a ser también como una especie de espacio donde la gente puede venir a hacer ejercicio. Y del lado de allá no sé si habrá otra cosa o simplemente es una salida, pero veo bastantes personas. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Aquí pueden ver a los muchachos jugando. Realmente esta celebración se ha convertido más en algo familiar, en algo cultural, más que religioso. Y la familia viene, los niños juegan, toman té, comen, cantan sus canciones. Estoy escuchando que están cantando, seguro encontramos a otras personas con sus vestimentas tradicionales cantando sus canciones, veremos.
И выступила, у кума была сестрица, без блины-то мастерица. Ну да, без блины-то мастерица. Напекла она блины на 4 сковороды. Ну да, на 4 сковороды. Напекла их кучу в 6, семерым их не поесть. Ну да, семерым их не поесть. Сели 4 за стол, дали душеньки простор. Ну да, дали душеньки простор. Друга поглядели, и блины-то все поели. Ну да, и блины-то все поели. Como ve, también hacen este tipo de concursos o juegos. Imagino que el que más alto llegue ganará algún premio. Abajo pueden ver ahí como una especie de colchonetas. Y llegan hasta donde pueden. Hacen bastantes juegos de participación. Muy interesante. Y vemos también estos juegos que son como caminar en zancos y les van enseñando. También había uno por aquí, así veo que están cogiéndolos para practicar. No sé si Victoria cuando era niña alguna vez hizo eso. ¿Ты когда ребенок это делала когда-нибудь? Нет? Хочешь сейчас попробовать? ¿Quieres probar ahora? Pues encontramos dentro del parque un espacio donde hay como algunas armas y material de guerra, por decirlo de alguna manera, del tiempo soviético. Aquí ven como estos cañones. Aquí tenemos como una especie de camiones que se utilizaban también para cohetes y cosas así. Interesante, yo vivo bastante cerca de este parque y nunca había visto esta parte. No sé si es que lo pusieron nuevo o que yo no me había fijado. Lo más probable que sea la segunda, que no me había fijado, porque conmigo eso es normal. Pues vean. Y tenemos como estos tanques. Vemos este. Salud, mi amor. Salud. Vemos este tanque que se ve en bastante buen estado de conservación. Los niños jugando, tirándose fotos. Ahí vemos este avión de guerra. Y aquí vemos este helicóptero, que señores es enorme. No sé si se logra apreciar, déjame acercarme lo grande que es. Es bastante grande. Dice Bertalot Mi-8 Boston. Bertalot, esto sería helicóptero Mi-8. Como ven, tiene bastantes. La gente se pone a escribir los nombres, el amor, la fecha y todas esas cositas. Pero está bastante interesante. Aquí ven como la parte supuestamente donde estaban los proyectiles que disparaban. Es bastante grande, miren las hélices. Súper interesante. ¿Qué crees, amor? Vamos a montarnos y volar. Внутри будем. Ya, y будем. Конечно. Улетим домой. Улетим, да? Nos vamos para la casa hoy aquí en el helicóptero es. Полетим сразу. ¿A Cuba? Да. Бородеро. Ay, Dios mío. Pues nada, ya estamos yéndonos. Estamos saliendo por lo que es la entrada principal. Increíblemente entramos por la parte de atrás. Lo hicimos al revés. Pero bueno, mejor así, para dejarlo mejor para el final. La entrada que tienen, como ven, una forma de castillo. Súper bonita. Si recuerdan, en uno de los videos anteriores yo les mostré. Salíamos del metro, porque la parada del metro está exactamente allí. Y saliendo del metro, les mostré de lejos esta entrada y les dije que pronto estaríamos aquí. Pues miren, más pronto de lo que pensábamos. Aquí ven esta estructura. Está de lo más bonita. Ya estamos saliendo. Evidentemente ven, algunas personas están llegando en este momento, a pesar de que la actividad empezaba a las 12, pero están llegando ahora muchos. También se debe que todas las personas no viven cerca de este lugar. Seguro tienen que moverse de lugares más lejanos. Aquí, como ven, están jugando las personas un juego que se llama Nardo, que es el juego preferido de aquí, miren. Да, я люблю играть. Yo trato de jugar con ella, otra cosa. Ella juega más o menos, pero es que lo que le gusta es el nardo, que yo realmente no lo entiendo. Pero bueno, hay que adaptarse a las demás culturas, no podemos simplemente poner siempre lo nuestro. Pero la niña es buena, mira, el nardo me gana.
Jugué con ella una vez tenis de mesa. Yo dije, yo soy un monstruo. Si yo jugaba tenis en la escuela, me acabó conmigo. Yo no sé cuánto me ganó, pero acabó conmigo. Es profesional en el tenis. ¿Sí, amor? Так и было. Но в большой теннис он меня победил. Dice que en tenis de gente grande. Claro, porque lo de ellos son los juegos de niños, esas cosas. Las cosas ya de adultos ya son otros temas. И в шахматы он меня тоже побеждает всегда. Dice que en ajedrez también le gana. Pues bueno, señores, les seguiremos mostrando. Ya vamos para la casa. Pues bueno, ya estamos en la casa. Por aquí les estaré dejando el video anterior que hicimos, muy interesante, de un centro comercial en la ciudad de Bishkek, en Kirguistán. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. También déjenme en los comentarios sus opiniones. Así que, chao.